el brindar una pose. ¿Okay? Eso es básicamente, por ahí acá abajo tienen una fuente, básicamente un poco el concepto general de lo que entendemos como nosotros como OPE, ¿sí? ¿Pueden pasar al siguiente diapo, por favor? Miss, nuestro auxiliar. Ok. Ahí le pongo una cita. Esta cita que lo encontré parte de un artículo. Que me parece que es lo que nos han contado una y otra vez, ¿no? De este momento icónico de Paris Supreme, quien vemos en las fotos, en los cuales está en algún tipo de... Esto pasa dentro de una discoteca, justamente lo llaman, ¿no? En un after hours llamado Footstep, en la segunda avenida con calle 14. Esta cita es de David DePino, que es un DJ, y habla que justamente como parte de esta dinámica, porque mucho de la convivencia de las personas de ballroom ocurría justamente en los espacios de discoteca, en las noches, en las madrugadas incluso, ¿no? Que eran espacios donde, y justamente también en esos tiempos había mucho de estos digamos, como ciphers, por así decirlo, lo que llamaríamos ahorita, ¿no? Que ocurren en la pista de baile. Y pues como parte de estas interacciones aparecían dinámicas, así como ayer estábamos bailando acá haciendo yo he visto ahí grabaciones en la silla, así como salen las dinámicas en medio del baile, pues literal también ocurrió así, más o menos es como narran que ocurrió esta dinámica con Paris Supreme, mostrando, digamos, imitando poses que había en una revista, ¿no? Hacía la pose de la revista, entonces vino otro y dijo, ah, ya te creen Lisa, yo también puedo, y le respondía con una pose, ¿no? Entonces se dio esta dinámica en la cual quién era la que me daba más pose, quién era la que me brindaba una mejor respuesta, o quizás algo, o sea, había una competencia en ese momento de poses al ritmo de la música, ¿no? Entonces es por esto que esta dinámica es algo que se recuerda mucho dentro de la escena ballroom, que se pasa de generación en generación, y por eso que Paris Supreme es conocida como una de las pioneras en cuanto al voguing en general, ¿no? Pasamos al siguiente. Ok, pero esta historia es súper importante, pero entendamos que esto pasa en un marco un poco más amplio. ¿Ok? No es que solamente, ya, ocurrió esto y a partir de esto se desarrolló todo. No, hay precursores, hay momentos precursores o danzas precursores en todo caso, que han dado paso un poco a que se desarrolle, o que incluso han convergido para que ocurra lo que ahora conocemos como voguing opera. ¿Ok? Entonces, al principio, ubicarnos en contexto histórico. ¿Ok? Por ahí le pongo un contexto histórico importante, que es la Gran Migración. Estamos hablando de Estados Unidos en los años un poco antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces ya estábamos en unos Estados Unidos con gran segregación racial, ¿no? Con actos de terrorismo doméstico, ¿no? Con personas blancas linchando personas negras, con estados del sur que tenían actos racistas incluso más violentos y con más opresión para las personas negras. Entonces, en estos tiempos, estamos hablando de 1915 a 1970, mira, es un gran espacio de tiempo que se da la Gran Migración. Personas del sur, personas negras del sur empiezan a migrar a los estados del norte porque te ofrecían mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades sociales incluso, ¿no? Y escapar de leyes como Jim Crow, que son leyes segregacionistas, que solamente aislaban a personas negras a ciertos espacios, no les permitían educación, por ejemplo. Entonces hay una migración hacia estados del norte para buscar mejores oportunidades, ¿ok? De ahí, mira, vemos qué importante es las migraciones en todo el contexto de Ballroom, ¿no? Cómo ha ido, como siempre se ha repetido esto, que es algo, digamos, que es como crucial en todos los desarrollos artísticos, ¿ok? Entonces, estas personas migran y se crea el barrio del Harlem. Bueno, no se crea, ya estaba allí, pero hay una gran concentración de personas negras en el Harlem, ¿ok? Se vuelve como un lugar, un punto de referencia para personas negras. Incluso según la literatura se llegó a un punto en el cual era el barrio en el mundo con mayor concentración de personas negras. Entonces, estas
personas negras llegan a este espacio y comienzan a desarrollar su comunidad, ¿no? Y bueno, dentro de todo este tiempo se crea una clase media negra y ahí ocurre lo que le llaman el Harlem Renaissance, ¿ok? ¿Habrán escuchado el disco de la Beyoncé, Renaissance? Se refiere a ese renacimiento, no se refiere al renacimiento de los valores griegos grecorromanos. Se refiere al renacimiento en el Harlem, que fue una explosión artística y cultural de personas negras que justamente están en ese contexto de un gran movimiento migratorio hacia el Harlem. Entonces, estas personas que habían vivido totalmente, digamos como prohibidas de expresarse culturalmente y artísticamente, llegan a este espacio, sienten esta libertad y hay una explosión creativa que incluso influye hasta ahorita, ¿no? A la cultura americana. Entonces, ¿por qué pongo este contexto? Me parece importantísimo porque es el contexto donde nace el voguing, donde nace el ballroom, y además que también en este espacio más o menos hay digamos, siempre que hay una explosión artística, hay referentes culturales. Entonces estamos hablando de personas negras en esos tiempos y sus referentes culturales comenzaron a ser la cultura africana, entre ellas culturas de África del Oeste y cultura egipcia. ¿Ok? Entonces de ahí que ya hemos escuchado varias veces que, mira, justamente el Old tiene estas influencias de jeroglíficos, de bailes étnicos, vienen de allí, vienen desde la mirada que estaban teniendo estas personas hacia sus raíces y hacia África, ¿ok? Que es parte de su experiencia como personas, digamos, productos de la afrodiáspora hacia las Américas, ¿ok? Entonces, existe esto que le llaman presentation, que digamos es como un precursor, llamémoslo. ¿Qué es presentation? Hacia los finales de los 60 hay una combinación de danzas afroamericanas conjunto con gestos teatrales de conciertos, pasarelas que eran combinadas en una expresión étnica referida como presentación. ¿Ok? Entonces había una combinación de varias cosas. Por ejemplo, había gente que tenía inspiraciones de Diana Ross, no sé, ¿no? De ser todos los artistas de estos tiempos y hacían una combinación de danza y performance, ¿no? Lo podían hacer en showcases, lo podían hacer en drag, por ejemplo, y también indican que también lo hacían en las cárceles, por ejemplo, ¿ok? Y esto, digamos, también lo consideran como precursores a lo que ahora le llamamos el Old, ¿ok? Entonces, es como una convergencia de todo esto. Por eso tiene una raíz que viene desde la vivencia de personas afro, y no solamente es acerca, digamos, de lo que ocurre con Paris Dupree, sino converge con todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Por ejemplo, ¿puedes pasar a la siguiente? Por ejemplo, estamos viendo acá, no, perdón, anterior. Me abrí esta parte. Esta expresión era mostrada por imitadores de showcases, pista de baile o correccionales referentes como Alvin Ailey, Diana Ross, Beverly Johnson, ahora sí pasan. ¿Qué son estas personas? ¿No? Beverly Johnson, que fue la primera persona la primera mujer afroamericana en presentarse en la revista Vogue, no hacer la carátula. Diana Ross, ¿no? Una increíble performer. Entonces, estos eran referentes de estas personas para hacer lo que llamaban presentation, ¿no? Que era una expresión artística. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Y acá le pongo como lo que es esta historia alternativa a lo que hablábamos de Paris Dupree, ¿no? Que es un quotation de Kevin Woodrow, uno de los pioneros. Y justamente habla de esto, ¿no? El voguing fue practicado por primera vez por reclusos negros homosexuales en Rikers Island, que es una correccional en Nueva York, quienes usaban el movimiento para llamar la atención de otros chicos e insultar a sus rivales. Quizás no le daban un nombre, pero eso es lo que hacían, o eso se dice, ¿no? Entonces es como que una de estas fuentes, o de estas historias alternativas que también narran un poco acerca de dónde está que se crea el voguing, ¿no? Y justamente dice, no sé que Paris fue pionera del voguing, pero creo que el voguing existió
de alguna u otra forma a través de estas personas también. Y también creo que muchas de las poses del voguing provienen del arte africano y jeroglifos egipcios. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, convergen varias cosas. Convergen la parte del voguing, la parte de la inspiración de las cosas que Paris Dupree le pone esa semilla, ¿no? Pero también convergen los referentes culturales de la escena pop, del teatro, del baile incluso, y obviamente los referentes étnicos como Egipto y los jeroglíficos. ¿Sí? ¿Puede pasar lo siguiente? Entonces, ya acá vemos, claro, un poco justamente de estos referentes, ¿no? Hasta el que me hace la línea real. Jeroglifos, ¿no? Estas poses, estas líneas que observamos dentro de los jeroglifos se vuelven inspiración para estas personas, porque hay una mirada cultural justamente hacia estas culturas africanas. Entonces, eso embebe a la cultura efectivamente y hace que se referencie hacia este tipo de... y estas referencias, digamos, se vean ahora en el baile, ¿no? Que lo vemos ahí en la fotito, que claramente se ve la referencia, ¿no? Mira, los de arriba, los de abajo, prácticamente la misma referencia y es netamente egipcio. Pasa al siguiente, por favor. Ok, ahora ya estamos llegando a lo que es performance. Ok, entonces habíamos hablado de presentation, todavía no estábamos hablando de la escena pop, no estábamos hablando de una categoría, estábamos hablando de algo que se daba, por ejemplo, en las fiestas, algo que se daba en un showcase, por ejemplo, ¿no? Algo que se daba en los correccionales, que le llamaban presentation, pero ahora estamos hablando de cuando ya se vuelve una categoría dentro de World. Entonces, o sea, ya estaba tanto en las personas del Harlem que lo hacían que dijimos, ok, se va a hacer una categoría y esta categoría va a ser performance, ¿ok? Y algo que se llama performance, ¿ok? A mediados de los 70 se vuelve una categoría dentro de World y al inicio, como recordamos, la escena ballroom al inicio era para figuras femeninas, ¿no? Mujeres trans, drags, básicamente eran quienes dominaban eso. No había categorías para figuras masculinas. Entonces, las influencias de esta categoría principalmente es danza árabe, movimientos flamboyantes, ¿no? Y poses de revista de moda, ¿ok? Así empieza la categoría performance. Pero básicamente continúa eso, ¿no? Revista de moda, poses, también le llamaban posing, por ejemplo, pero la categoría oficialmente era performance, ¿ok? Y con el tiempo ya empieza, hay una cabida ya hacia las personas. Mira, estamos hablando de, estos somos 70s, 1974 y ya comienza a aparecer categorías con figuras masculinas dentro del ballroom y allí ya comienzan también las figuras masculinas a danzar dentro del espacio, ¿no? Ya hacia los 80s comienza a aparecer ya estas divisiones como performance with gymnastics y performance with stretch, que es lo que ahora conocemos como New Wave, ¿ok? Entonces, y mira, recién en los 80s es que estamos viendo ya el nombre del Vogue. Recién en los 80s es que aparece como voguing la categoría, ¿vale? Entonces, ahí más o menos tenemos un poco de historia de cómo llegamos a que se llame voguing y las influencias que se tienen para ser creado, ¿no? Tengamos en cuenta, todo es acerca de los referentes que estaban utilizando en esos tiempos las personas que estaban creando la categoría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el Vogue evolucionó a un estilo de baile contorsionado, espasmódico, cortante, cuando los drag queens incorporaron la estética kung fu a sus rutinas. En esos tiempos Bruce Lee era un boom, era un referente cultural. Entonces, eso se mete dentro del Vogue y comienzan a imitar las artes marciales también dentro del estilo del Vogue, ¿no? Se familiarizan con movimientos rápidos y claros de Bruce Lee. Y algo más también que me parece importante es reconocer que había varias cosas que estaban ocurriendo también en esos tiempos y uno de ellos es el breakdance. El breakdance también está naciendo en esos tiempos dentro del mismo contexto. En Brooklyn, en Harlem están también apareciendo el breakdance, así como estaban las bogueras entrenando en los muelles, también estaban los b-boys entrenando en las calles. Obviamente los contextos completamente diferentes porque para las personas LGTBI no tenían la misma libertad de poder ser visibles. Entonces los b-boys podían estar digamos en las calles, pero las personas LGTBI tenían que buscar
algo más apartado, quizás los muelles o quizás las horas más nocturnas, ¿no? Dentro de los espacios, incluso a los cuales se dan como medio de madrugada, ¿no? Pero hay aquí una convergencia, y esa convergencia hace que también el old way o el voguing se nutra de las características atléticas que tiene el breaking. Por eso es que vemos también referencias del breaking dentro del old way, ¿sí? Bueno, acá al igual que los breakers, perfeccionaron sus habilidades a través de una mezcla de instinto competitivo, porque también hay mucho de eso en el breaking, ¿no? Hay mucho del pechar y todo eso, que en nuestro caso lo veríamos como el tirar shake, ¿no? Que es parte de la competencia, o el locking, que es parte de bloquear al oponente, como una habilidad atlética y sobre todo el deseo de ser vistos. Bueno, ahora sí. Bueno, con esto poner claro el tema de las referencias que tenemos para el voguing, ¿no? Revistas, magazines, revistas de moda, ¿no? Siguiente. Esto vendría a ser popping, ¿no? Estos movimientos que justamente, ¿no? El nombre inicial, pop, tip and spin. El pop viene de esta contracción que hacemos de los músculos, ¿no? Y pues esa influencia del estilo, que hay un estilo que se llama popping, ¿no? Que es un estilo de danza urbana. ¿Sí? Siguiente. Por ejemplo, lo tenemos en los freestyle breaking, ¿no? Ahí tenemos un shoulder free que está haciendo ahí Willy, ¿no? Tenemos el Kansai, y abajo también tenemos un chair freeze, ¿no? Se nota claramente la referencia, y eso es parte de la convivencia, de cómo se ha estado generando dentro del contexto histórico. Siguiente. También vas a tener influencia militar, ¿no? En el marching, por ejemplo, cuando estás marchando, las marchas que hacemos tienen influencia de la parte militar, y artes marciales, por supuesto que sí. Incluso el locking, mira, que lo vamos a ir haciendo, también tiene que ver con esta confrontación con tu oponente. Y una más, creo que ya no. No, ya terminó. Gracias. Ver el panorama más grande, ¿no? Como es súper fácil enamorarse harto de lo que hacemos, pero creo que cuando podemos ver el marco contextual, ¿no? Igual entender lo compleja que es un país como Estados Unidos, hablando de migración, ¿no? Y todos estos temas que sean igual, si a alguien le interesa profundizar en eso, hay hartos documentales, hay de hecho algunas series incluso que documentan cómo ha sido este proceso de la migración. Entender esos procesos de cambio dentro de un país entero, en verdad, ayuda a revalorar este aporte de resistencia que tiene el voguing, incluso dentro de una sociedad no solo racista, sino machista, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante conocer ese contexto para que lo que hagamos siga manteniendo viva esa historia? Finalmente es la función que tiene esta performance, esta manera de moverse. Vamos a continuar con Prince Acuario Brava. Eso. Bien, en esta, ¿se me escucha claro? Sí. En esta parte de las diapos vamos a hablar sobre las referencias. Ya hablamos un poco de lo que fue la evolución, la transformación, y ahora vamos a ir como que a los productos ya en brutos, cómo se van transformando de acuerdo a diferentes generaciones. Aquí he puesto 3 diferentes generaciones. Está Willy Ninja, está Icon Food Father André Mibraje y Obra International Father Icon de Manuel. Actualmente esas son 3 referencias que actualmente sigo. Mi investigación hacia esta categoría está muy relacionada hacia esas personas y hacia lo que han construido detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque detrás de esas 3 personas, si bien tienen diferentes cualidades de movimiento para cada persona identificarse con un lenguaje característico desde su golpe, estas personas
ocasionaron y tuvieron momentos icónicos. Es por eso que tienen este título dentro de lo que es la escena mainstream, el cual han hecho que se transforme su cultura. Willy Ninja, como ya estuvimos escuchando un poco en el relato de Isis, Willy es considerado el padrino del boogie. Entonces es una persona que llevó el boogie a lo que son estas plataformas más mainstream, saca al boogie de lo que es la cultura underground. Ya no era tanto, ¿no?, en estas wars que ocurrían de madrugada, que actualmente siguen ocurriendo, sino que ahora se comenzaban a hacer más visibles, desde espacios, por ejemplo, siendo coreógrafos siendo coreógrafo, un ejemplo en el videoclip de Madonna, en este musical del pop que conocemos. Bueno, tiempo después, Willy comienza a formar un legado importante que actualmente sigue vivo, que es la icónica House of Ninja. Actualmente hay una generación entera que su legado lo lleva a lo que yo considero a lo que es el boogie desde una versión más artística. Hay Founding Father André Miraji, mientras tanto Willy es una generación un poco antes que André. André viene aproximadamente a partir del 88 a la cultura, a caminarla. Es una persona que actualmente fundó la House of Miraji. Se caracteriza principalmente por romper lo que actualmente comenzamos a conocer, lo que este movimiento clásico y lineal, ¿no?, que conocíamos en ese tiempo como pop, tip and spin. Estas personas que comenzaban a caminar en su momento como Jamal, como Willy, tenían un lenguaje característico a lo que llamamos la vieja escuela, clásico, sin tanto, por así decirlo, baile. Mientras llega un momento en donde personas, nuevas vivencias, nuevas personas como André, que al mismo tiempo pertenecían a esta cultura de los b-boys, cultura de grounds, comienzan a mezclar estas vivencias de lo que es la cultura del hip hop, y comienza a traer movimientos particulares como esto, particularmente, que puede estar haciendo líneas, pero al mismo tiempo está rompiendo toda estructura, ¿no?, que comúnmente conocemos en el campo, que puede ser avanzado. Overall International Father, ahí se llama Milán. Mi padre actualmente es el Overall Father de la House of Milán. Es una persona que ingresa a Warner en el 88 y que tiempo después comienza a formar parte de lo que es Milán. ¿Cuál es su camino dentro de esto? Jamal ha tenido muchos referentes, y esos referentes los ha llevado hacia el lado desde la investigación. Un ejemplo, siempre nos comenta que cada persona que ha existido en su vida, que cuando inició en este mundo del boogie, debe ser reconocidas y recordadas en el tiempo. Personas que eran referentes para él y que actualmente hacen que su ballway sea su ballway son Derek LaBella, Jerome Ben Davis, y Jason Ovales, que bueno, tiempo después comenzó a ser parte de la House of Miraji y bueno, ya no está en vida, pero ahora es Jason Miraji. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí les quiero mostrar un video de esas diferentes características del movimiento, ¿no?, de lo que es aquí Willy. Pueden comenzar a diferenciar un poco esto. Mientras van viendo, les voy a comentar una anécdota que tuve con Jamal cuando recién le conocía y cuando tuve uno de mis primeros entrenamientos de Allway. Creo que lo cuento como algo gracioso y algo curioso que me sucedió, y es que una vez estaba claramente entrenando con él virtualmente y me dice, ¿no?, ok,
muéstrame tu Word, quiero ver cómo estás. Yo le muestro de acuerdo a lo que sabía en ese momento y algo que me dijo fue, ok, ya vi tu Bobby, ahora quiero ver tu Word. Entonces para mí eso fue un choque como que de informaciones, de decir qué estoy haciendo entonces todo este tiempo, qué es Always, que el Bobby no es Always, y comenzaba a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y algo que me dijo y se me quedó muy pegado es que, y él lo tiene en su página de historia del Bobby, ¿no? Que hubo un tiempo que el Bobby llega a tener esta separación a partir de ese New Wave, porque comienzan a ingresar nuevas generaciones, y estas nuevas generaciones con nuevas vivencias, nuevas personas, ya no comenzaban tampoco a ser tantas personas masculinas, porque en ese momento era la era blanca, si no me equivoco, que era la era en donde el Bobby comienza a nacer también. Entonces, yo le pregunto, entonces, si no estoy haciendo Walkway, ¿qué es el Bobby? Y algo que me dijo es, cuando tú sales a la calle y tú haces esto, la gente entiende que es el Bobby, ¿no? Llevándolo un poquito más a la broma. ¿Qué es eso? Ah, tú haces esto, ¿no? Cuando empezamos el mundo del Bobby, este es Bobby, te gusta hacer eso. Pero cuando tú haces esto, la gente no sabe qué es Bobby. Le puede poner otros nombres y puede comenzar a interpretar de que estas cosas que estamos ahorita haciendo con el cuerpo puede estar quizás relacionado a otras cosas como, no sé, yo puedo hacer esto y alguien puede decir, tú haces hip hop, yo hago esto, y me puede decir, tú tienes descendencia egipcia o haces algo parecido, o si yo hago esto, me pueden decir, tú haces karate. Entonces ahí que me dijo algo que valoro mucho, y es que el Always, desde su perspectiva, es esta mirada que conjuega todo lo que ha venido en la historia, ¿no? Para actualmente llamarlo como actualmente se llama la categoría, y traerle al peso que tiene. Porque si bien el Always, el Bobby en general llegó a plataformas mainstream desde lo que ya conocemos, ¿no? Conoció Gens con los Catwalks. Always es la primera categoría performática, el cual no solamente se rige bajo estos 5 elementos, sino, como mencionáis, son bastantes, porque la cultura es una cultura referenciada de muchas otras subculturas, está referenciadas en otras vivencias y en territorios, porque si bien empieza en Nueva York, se comienza a descentralizar también. Entonces esa descentralización también causa diferentes manifestaciones. Y bueno, sigamos con el siguiente. Ya vimos un poco a Willy, ahora este es un video de André Miraji. Miren y comiencen a sacar estas conclusiones, como cuáles creen que son las diferencias de uno y de la otra persona. Cualquiera diría que lo que está haciendo es tomar pausa. Comienza a romper mucho las estructuras de lo que conocíamos como un copy más pausado, más acelerado. Me hizo recordar lo que hizo Barbiera. Entonces hay muchas cosas que tenemos que repasar dentro de lo que es la historia también. Por ejemplo, estas personas que en su momento también hicieron cosas que actualmente podemos estar haciendo en nuestro territorio y ni siquiera y pensamos que son cosas incorrectas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el derecho de estar en el desconocimiento, hubo un tiempo en donde acá se mencionaba de que el split no es parte del Always, ¿no? Y usaron una línea muy diferente al New Wave, pero lo que me contaba Yamal es que el split forma parte del Always. La Bella lo hacía y se quedaba un montón, y ese era su performance.
se quedaba en el split y comenzaba a desplazarse solamente con sus brazos. Lo que sí no consideraba parte del hallway es el espalda, que la pierna ya está más abierta acá. Pero que sabes. Pero el split, ese, que lo juegue en el piso, ese sí, lo consideraba parte del hallway. Y no es algo que diga, esta es la verdad, sino que son las personas quienes han pasado. Pueden buscar una de las experiencias de la bella y lo pueden encontrar. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, en la siguiente vamos a encontrar a mi padre, ahí con Jamal Milán. Sus movimientos son muy característicos con respecto a la fuerza. Para él, llevar el buggy es llevarlo afuera, como decimos, pero él habla de que esa fuerza que hay en su vida también lo tiene que manifestar en el buggy. Y bueno, claramente mientras más fuerza haya, más tensión haya en el movimiento, claramente se va a ver más esa limpieza, ¿no? Que podríamos decir que es algo que se busca como característica de casa de Milán. Siguiente. Y ustedes dirán, pero estas personas cómo han llegado a ser lo que son actualmente. Así como actualmente nosotros tenemos referentes que son estas personas. Aquí está una persona, Jason Ibrahim, que decía que fue en su momento el referente de Jamal. Jason Ibrahim se caracterizaba por claramente usar esos lentes, usar buzos, usar shorts, usar poleras con capucha, porque lo que quería hacer era que la gente lo reconociera por lo que es su vivencia, que era un b-boy. Entonces hay diferentes estilos ahí actualmente en los que podemos ver cuáles son las calidades de fuerzas. Lo que justo les comentaba, y ahora llevándolo a este ya más formato audiovisual, archivo de toda esta historia referenciada y construida que ha venido con el tiempo. Y como se dan cuenta, miren el espacio, pura gente negra. Entonces también es muy importante cuando abrimos una categoría recordar quiénes son las personas que lo caminaban y que aún la siguen caminando. Bueno, eso. Ahora, se vienen muchas preguntas. No sé si con el paso del tiempo ustedes han podido escuchar estos diferentes conceptos de public speed, hallway wow, performance, como mencionaba Isis, y yo creo que esa es la transformación, una de las transformaciones que ha tenido esta categoría con el paso del tiempo. Muchas veces pensamos que el hallway primero fue hallway, luego fue new way, luego fue golfe, pero hallway fue, como decía, gymnastic, performance with gymnastic en su momento también. Hasta que llega momento en el centro de Estados Unidos, donde cuando comienza a surgir el new way, muchas personas claramente para separar a la vieja escuela de la nueva escuela, porque decían que querían que las personas que hacían hallway tuvieran las mismas oportunidades para ganar que las personas que hacían new way. Tendrían que separar a la vieja escuela de la nueva escuela, pero muchas personas que venían de la vieja escuela no querían que se le llame hallway. Incluso hay muchas personas actualmente que no están de acuerdo con ese nombre, y es súper válido, porque son personas que la han venido claramente construyendo con el paso del tiempo.
Y bueno, son cosas que pasaron en su escena y que también hacen un montón de amigos digo de cómo eso es algo que también pasa en esta escena, ¿no? Como que no satanizar algunas cosas, sino ver esos ejemplos de cómo ha sido esos tipos de construcciones, diálogos y luego ir a lo que actualmente están. Y bueno, en su momento claramente se llega a llamar posing, pero posing no era una palabra reconocida dentro de su marco más semántico, más teórico, como actualmente es la palabra voguing, ¿no? La gente dice voguing y sabe qué es lo que quiere ver, world way o new way. Primero era posing, pero no era una palabra reconocida, y luego cuando ese posing comienza a tener más elementos, comienza a transformarse a lo que es performance, ¿no? Categorías bailadas, como dicen otros territorios, y luego nace esta palabra de pop y dance porque comienzan a decir, oye, esa categoría comienza a estructurarse con diferentes elementos y identifico que, mira, hay un descenso, hay una caída, el descenso, la caída no muestra habilidad sin este descenso, ¿no? Girando. Y esta contracción y relajación del músculo que vendría a ser el pop. Luego viene esta transformación nuevamente de lo que es considerado el pop different spin a lo que es el audio. Luego, no sé si han escuchado, yo a veces pongo en mis talleres Always Pop y ustedes dirán, oye, papá, ya no es igual. Y siempre me remonto a esta historia que mencionaba, ¿no? Yo pongo estos términos no porque yo quiera, no porque me dé la gana, o incluso para ser más llamativo, sino lo pongo porque hay responsabilidad detrás de todo esto, ¿no? Habiéndole explicado qué es el Always y qué es el Bow desde estas miradas, pero siempre también haciendo hincapié de que las miradas que yo pueda tener vienen de una escuela, ¿ok? No es, y mi escuela no tiene la verdad, mi escuela tiene su propio lenguaje y hay otras escuelas que son las casas y que son diferentes personas que van a tener sus propios lenguajes. Ninja realmente tiene su propio lenguaje, Miraji, Milán, West, y así, y muchas más personas que caminaron en su momento en esa categoría. Y eso, pasemos al siguiente. Sí, no, esa es mi intención. Ahí. Después de hablar de los orígenes de la cultura y particularmente de la categoría, me ha tocado a mí aportar desde lo que estamos viendo ahora, la acción contemporánea de los y es complejo hablar de acción contemporánea porque igual desde los últimos 10 años ya la cultura es global. O sea, estamos en la era morada, antes estuvimos en la era naranja y ya se habla de una... No quería decirlo, la palabra que me viene es democratización, pero no, es más como una globalización de la cultura. Entonces está en muchos países, hay muchos como cosas que están pasando en el día a día. Entonces tenemos escenas acá mismo en Perú, en diferentes regiones, en Estados Unidos también, en todo el país está. Entonces es imposible realmente decir esto es lo que está pasando en el Old Way hoy día de una manera completamente al 100% verídica. Que siempre van a haber diferentes historias, diferentes interpretaciones. Después de esa introducción, he elegido algunos videos muy recientes de este año o del año pasado en algunas bowls en diferentes escenas major. Y me gustaría que las veamos, al menos unos pequeños extractos, para que podamos verlo. Yo saqué unas conclusiones y realmente me interesa, sobre todo las personas que caminamos la categoría constantemente, podamos ver qué es lo que sucede ahora. Porque realmente viéndolo así, aunque sea escena main, es muy distinto como se ve en Estados Unidos, de Europa, de Asia, de acá Latinoamérica. ¿Sí? Este es el final de Old Way, en la verdad de este año. ¿Se puede subir el volumen? No, la de ella. La de ella.
Judges. La bella. Tenso. Vale. ¿El siguiente video? La bella, sí. ¿Cómo? La bella que... Sí. No, o sea, sí, pero sí. Esta es una bola, también en la final. Bueno, estaba pensando igual cómo hacer las conclusiones, pero mejor, o sea, después, pero mejor ahorita. Lo que he estado viendo, o sea, ha sido complejo encontrar videos tanto de Estados Unidos, o sea, en bolsa de Estados Unidos y Europa, que sean más duraderos que 5 minutos, 10 minutos, o sea, en bolsa inmensa donde hay categorías que duran 1 hora y media o 40 minutos, incluso solo fake performance, attachment performance, lo que sea. Usualmente Oldway es la categoría que tiene menos minutos, menos caminantes. En muchas bolsas grandes, 1, 2, varias en Europa que he encontrado, era 2 caminantes y a uno le dieron shock y luego le dieron como densa al otro y ganó el Grand Prize. Entonces, y conversando con personas que caminan en la escena major, no Oldway, pero otras categorías, hay lo que he encontrado yo, al menos es que hay una priorización, ya lo sabemos, a otras categorías como Bowfront, otras categorías como performance en general, donde se ve el Oldway como algo muchas veces con una forma bien particular. Acá luego lo vamos a ver en Latinoamérica y en otros continentes, ha ido evolucionando también como nutriéndose de su propia localidad. Pero en Estados Unidos todavía sigue muy prevalente el tiene que ser así, tiene que haber esos movimientos muy claros. Pero vamos a ir viendo cosas así. Esta es una bola en Filipinas. Y esta bola en Corea también. El brazo es Milán. Algo que para sentir como Milán. Algo que he encontrado en la escena asiática en general, bueno, Corea, Filipinas principalmente, es que sí tenemos este estilo que igual se mantiene mucho popping, muchas líneas. No he visto tanto lo que es algo más clásico o algo más femenino. Justo estábamos conversando como también a qué referentes pueden tener como acceso. Particularmente, pero eran caminantes de la House of Milan, como tienen un lenguaje particular con Shaman. Pero hay algo que también me llamó mucho la atención, que es bueno, Rusia no es Europa, sino es así. Bueno, es Brasil.
fue difícil encontrar como Kiki Mail en Rusia, pero me pareció muy particular porque muchos caminantes en Rusia eran humanos. Entonces se ve una corporalidad distinta, ¿no? También incluso las womas que vimos en la Latex era también, o sea, había un estilo que era clásico, muy lineal, pero igual incrementaba cosas particulares de los performance. Mucha elasticidad, mucha igual. El siguiente. Esa también es una Kiki. También Female Figures. Yo, la diferencia que tenía en Rusia es que era una escena muy tirada hacia un baile muy profesional, de alguna manera. Veía igual muchos videos de mover gimnasta, haciendo ball weight, agregando mucho eso. Entonces fue muy como lindo encontrar un Holloway que lo veo también más cercano a lo que quizás nosotros estamos esperando, con diferentes referencias y también otras sensaciones más allá de únicamente la línea, sino sentir esta presentación, esta performance. Sí, claro. Sí. Vimos Vale, ahora sí, Europa igual es particular porque hay una main de toda Europa, ¿no? Sí, Así bueno, que Francia. Esta está en Francia y dura 3 minutos. Bueno, literal. Creo que hay 2 personas que caminan y ahí está. Bueno, igual Europa, como o sea, las casas main, tienen también muchas personas que han estado en Estados Unidos, han migrado a Europa y han estado continuando con el legado de sus casas. Hay un lenguaje que también se han mantenido. No estoy muy seguro de cuáles son las casas de las personas que caminan acá, pero se ve una clara referencia también al estilo más antiguo de la colonial, ¿no? Si no siguen. Esa es otra rol en Londres, en Europa, que es en Londres. Y es madre, ¿no? Ella es diva, pasando, pero igual puedo mencionar más cosas. Empezamos, llegamos a la tarde. Por supuesto, referente de leyenda, cariño. Bueno, no la escrito es referente de muchas personas acá en esta escena, porque nos incluye mucho. Y también ha enseñado a muchas personas y también a la escena de allá, o sea, su influencia es clarísima en lo que es el bloque allá y cómo ha hecho una pedagogía muy particular de la categoría.
Esa es la última Ball, la última Ball Ninja, la que fue en este año. Y se ve también, yo digo, o sea, todo, viendo toda la categoría y también comparándola con el año pasado, también se ha ido también hacia un estilo pose, pero igual también había otros como influencias mucho más femeninas. Conversando con personas del bloque, mencionaron que les están gustando de emplear ciertas cositas mucho menos rígidas en las posiciones, en las mismas poses. Ya la conozco. Oye, yo la conozco. Dejen ver. Ahí vale, que te pasamos a la siguiente. No, dejen ver. ¿Hay qué? Y otra Ball Latam, que es la Panamericana de ese mismo año. Oh, no se puso Se pasó verlo igualito. Máquina Alberto. Bueno, entrenamos con 8 entonces. Ah, sí. Interesante. Igual le quiero comentar que esta ha sido como mi interpretación, o sea, mi análisis también con lo que he estado conversando. Y sí es verdad que en la Major Scene, de hecho, ha sido un poco raro con algunas personas que he conversado que pueden ver a la categoría como, sobre todo en caminantes más juveniles, como ven a la categoría como que algo que caminan los años, los viejos, ¿no? Hablando con personas que me cuentan como en la escena de Florida, por ejemplo, no se ve, no hay tantas clases disponibles, son un par de personas que están ahí dándolo todo, y siempre es también desde una escuela bien particular. No hay lo que sean los bloques, los bloques always son una invención latinoamericana, chilena en particular, y luego bloqueamos un montón. Pero por esa hay una priorización y por esta, para mí, lo que es una idea rígida, lo que puede ser Broadway, no se permite que tenga más tiempo o más como evolución de alguna manera. En la Major Scene europea fue donde más complejo me pareció esto. Los referentes que encontré, plan Michael Bell, Ya no sé. que antes de ser él fue sí, o sea, hay algunos referentes, pero no es algo que se comparta tanto a otros niveles como acá. Creo que nosotros acá en Latinoamérica, lo que hemos compartido con Chile o con otras escenas, encontramos un disfrute distinto en lo que es el baile. El estilo asiático y Rusia en particular, para mí es muy bonito de ver. Sin embargo, hay algo que no termino de
encajar con lo que nosotros vivimos acá, obviamente, hacer diferentes culturas y continentes. Pero eso es lo que yo llamo el saborcito latinoamericano. Creo que la musicalidad que nosotros tenemos en nuestra localidad también nos puede mucho, ¿no? Igual conversamos hace un rato con Luis que quizás la misma escena Kiki o Mayor en Asia también tiene un estilo a nivel cultural de seguir las normas, seguir la evolución como ha sido, seguir la historia sin permitir mucha variación en eso. Lo cual es interesante. Yo he visto en las webs, he estado chequeando muchos jobs en Oldway y particularmente eran de 007, que eran un lenguaje muy como neutro, muy variado, pero las personas que realmente la daban en la categoría eran de las houses. Entonces ahí hablamos de, igual regresando a lo que tú mencionaste, de los diferentes lenguajes que hay para enseñar eso. Y algo que también me llamó mucho la atención es la música que se utiliza, los beats que se utilizan para Oldway y la musicalidad dada por los MCs o commentators. He encontrado dos extremos principalmente. O hay Oldway, Pose, Oldway, o to the Oldway, y muchos beats súper rápidos. Entonces, en muchos momentos he visto bogueres que la dan, empiezan el beat súper bien y luego en las batallas se aceleran o se pierde la fuerza también con la musicalidad en sintonía con MCs y commentators. Y también pienso mucho en los beats. Si se han dado cuenta en las voces que he puesto, muchos beats se repiten. Era Benjo, era por ahí Intermix, por ahí Love Thing, pero de ahí no siempre hay esta variedad como se puede ver en el juego con las beats de Bowser. Quizás porque el Bowser quizás permite un poco más de juego, permite un poco más de traer trends actuales a la musicalidad del Bowser. Pero por ejemplo, no he encontrado bolsas donde se trabaje con la música que se bailaba en los 80s y los 90s. No he encontrado muchas voces donde se trabaja con el house, como con el disco. Entonces también para mí ha sido una pregunta importante, ¿no? ¿Qué tan distinto sería la categoría Oldway si lo trabajáramos a nivel musical de manera distinta? Y la exploración existe, no siempre se produce competencia. Para mí es igual este punto de... Claro, pueden haber diferentes exploraciones, acá en Latinoamérica tenemos un montón de cosas, los bloques tienen diferentes, como laboratorios, allá en Chile hay laboratorios, en Colombia, en México están explorando mucho, el femenino también, pero en las competencias que se ven, se terminan como regresando un poco a la manera más clásica. No significa que sea algo malo, pero para mí es como una forma de ver esto. No sé qué quienes lo han visto, quienes también en la categoría, si se han dado cuenta de algo, piensan algo de eso. Yo de hecho, ahora que estabas comentando algunas cosas que sí me gustaría comentar. Perdón, yo de hecho ahora que comentabas esto, anoté algunas cosas que quería comentar como para comentar porque claro, tiene todo el sentido y ahí de repente ayudar a los porqués, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí particularmente me gusta el estilo latinoamericano y el estilo asiático muchísimo, ¿ya? Y sobre todo porque son escenas donde la categoría dura un buen rato, ¿no? Y algo que a mí me pasa con el estilo asiático, que sí a mí particularmente me gusta y que lo tiene el latinoamericano, es que ambos continentes o ambas regiones se conectan directamente a los orígenes del Oldway por el tema de cultura milenaria. ¿Me entiendes? Y las artes marciales, o sea, me refiero, ahorita no hablo de, no sé, una escena de africana, porque no hay una escena como que consolidada un poquito más de años, pero algo que sucede mucho en Asia, que lo que explicaba, ¿no? Hay harta línea, harta rigidez dentro de esta variación, pero de repente es porque ese es su culto, o sea, culturalmente las artes marciales vienen también desde ahí. Entonces sí hay una variación y de hecho yo veo mucha creatividad, pero desde lo que viene, desde ese lugar.
Mientras que en Latam la variación y la creatividad viene desde el saborcito, viene de las culturas, perdón, no las culturas, como la música afrolatina, ¿no? Y algo que, por ejemplo, decía mucho Anya Ninja era que para entrenar tanto Orwell como Bowfer utiliza géneros latinos porque los puede conectar a elementos particulares. Por ejemplo, cada vez que hace catwalk pone merengue, pone salsa, pone bachata, tanto como para Bowfer como para Orwell. Y así, o cuando, esto igual es en Bowfer, pero lo traigo porque creo que a varios nos ha pasado, como que cuando hacía un catwalk, ponía mucho dembow, ¿no? Porque le traía al suelo, entonces yo decía, capaz de tener relacionada su flow performance y cosas así. Entonces, claro, de repente lo que, solo son hipótesis, ¿no? Pero de repente lo que está sucediendo en Norteamérica o en Europa, de que parecen casi desiertas, es que de repente no hay una conexión real de las personas que caminan y que históricamente de repente ahorita en Latinoamérica lo que está pasando a nivel político, a nivel social, a nivel histórico, como resistimos también a través del arte. Entonces creo que de repente eso podría, no sé si explicar, pero también podría ser una de las razones. Después, ahora que también hablabas esto un poco de qué tanto te permites y que de repente la exploración no se traduce en competencia, algo que dice mucho Cari es que el Orwell al momento de batallar se trata de tener momentos que se conecten a través del Orwell, del lenguaje. Entonces, si tu performance está llena de grandes momentos y muy creativo, de puta madre, pero es como si yo, no sé, tuviera un diccionario, porque es un lenguaje, y empezara a decir palabras muy grandotas, muy chéveres, pero salpicadamente. Y como es un lenguaje, yo tengo que tener claro todos los momentos de mi exploración los tengo acá, y al momento de batallar, yo digo ya, en mis tests voy a hacer este y este momento, y los voy a conectar con estas frases. En mi batalla contra esta persona voy a hacer este y este momento y los voy a conectar, ¿no? Entonces no dejas de hablar always con tu propio saborcito, ¿no? Y eso es claro, al menos en su escuela, de usarlo como criterio para dar tenso, para dar shock también, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, uno se puede permitir algo de unos 4 ochos? Porque si lo haces 4 tiempos, porque si de repente lo haces 8 tiempos, incluso te quedas con el esto ya no es solo y podrías incurrir en un shock, ¿entiendes? Pero no significa que no puedas crear, ¿entiendes? Y lo último, perdón, lo último es que esto que hablabas de por qué de repente no hay tanta exploración FEM, también es a lo Bungie, ¿no? Y después es a lo clásico. Algo que decía Archie, y de hecho nos hizo una ejercicio de las acuarios de los hombritos. Nosotros todos hacemos esto de acá, ¿no? Acá, ¿no? Y nos hizo hacer un ejercicio de hacerlo y nos decía que en realidad eso nace de las féminas, de la coquetería, y lo empezamos como que a hacerlo. Entonces decía, tenemos que entender que si vamos a estar haciéndolo, y lo que decía de que esto viene desde la performance femenina que realmente entra en Amparo y Superital, hay cosas que nosotros podemos adoptar, pero tenemos que adoptarlas a nuestro lenguaje porque nosotros no somos féminas, nosotros no somos figuras femeninas, hablo de mi caso. Entonces, voguing like a feminine para mí es algo que yo puedo aprender, sí, pero no es mi vivencia, igual que el bungee. O sea, yo de repente, si yo fuese un bailarín de hip hop y de repente viniera de otro lado, de repente mi Alway podría tener mucha influencia de eso. De hecho, yo empecé muy así, como sí, tal, hasta que me di cuenta que lo que prefería yo era aprender el lenguaje original, que es el clásico, para después, a partir de eso, ver qué cosas les puedo dar, pero no me puedo apropiar de una vivencia que no es mía, porque yo no tengo esa vivencia ¿entiendes? O yo no tengo esa vivencia femenina, por ejemplo, yo de repente no
más que no debería, es saber hasta qué punto. Y eso se tradujo en la Ball, que fue cuando dieron los LCs por primera vez en Chile, que llevaron a Archie por segunda vez, creo. Y Archie dio un montón de shows. Y en un momento explicó, lindo su Ball, o sea, lindo lo que crean, pero tienen que entender cuáles son las vivencias de quién, ¿no? Para realmente ver qué es lo que atraviesa tu cuerpo para hacer tu propio Ball. Y eso que además era Kiki, ¿no? Entonces, esas son las dos. Muchas gracias. No, tú. En eso mismo, me gustó que hablaste también de lo FEM, y me hiciste acordar de un punto que quería contar. Cuando hablamos de los referentes también, ¿no? Como lo que escuchamos usualmente más, Archie, Willy, Jamal, pero hay muchas fake queens, particularmente, que en esa misma época estaban batallando batch queens, igual con un estilo muy particular, pero ya había ciertas relaciones en su corporalidad, que luego sabemos que fue evolucionando lo que es el performance, luego batch con el FEM, luego FEM, pero ¿por qué no se habla tanto de estas referencias? ¿No? Ahora estoy estudiando complementa mucho esto. Históricamente se habla de tantas cosas que han seguido evolucionando hacia el GoFem, pero han estado en el espacio temporal del Oldway clásico. ¿Cómo hacemos también para tomarlo como referencias importantes? Respetando, como tú mencionas, no es mi vivencia, igual puedo inspirarme, igual puedo tomarlo, igual puedo traducirlo de alguna manera. Gracias por la No. Sí, Sí, me pareció curioso lo que decía Lion, porque esto del Oldway y la Caffeine Queen, porque hasta donde estoy entendiendo lo que dices es que si por ejemplo mi vivencia no es de una Femme Queen, no puedo ser como Femme en el Oldway también. O sea, como una pregunta de lo que he entendido, ¿no? Porque, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de ir por allá y he visto mucha gente como bogueando muy como salido de esta idea de que el Oldway es muy de líneas, muy rígido, y más bien me he visto mucho cadereo, sin dejar de ser Oldway, de hecho. Y me recuerdo que Tiwa dio una clase donde ella decía como que no es que estaba prohibido el cadereo o el ser fútbol, incluso el ser femme dentro del Oldway, siempre y cuando como hagas un corte, ¿no? Es como que porque cuando ya empieza a ser como un ritmo bailado ya es más un bowfeng, ¿no? Pero a este mismo, no sé, movimiento de hombres tú le das un... y tiene toda la figura y la misma estructura del Oldway, perdón, ¿no? Entonces un poco eso como que me confunde, porque pienso que, o sea, el hecho de que el Oldway sea de una manera no quiere decir que tampoco la podemos adaptar a nuestro cuerpo, a nuestro estilo, a nuestro ritmo, y creo que también saborcito latino que tenemos. Entonces como, porque sí noto la diferencia, como viendo las batallas de otros países, de otras culturas a la nuestra, y entonces me queda esa duda, ¿no? Porque por ejemplo a mí personalmente sí se me hace muy chévere ver como el Oldway muy femme, ¿no? Desde este cadereo, desde este contorneo, como sin dejar de ser el lenguaje del Oldway, ¿no? O sea, hemos visto que el voguing o ballroom en general es una cultura con muchas referencias milenarias, pero también es muy autorreferencial. Entonces, mismas personas que han iniciado la cultura o que están ahora presentes, nosotros les referenciamos. Creo que ahí está un poco como el tema de no apropiarnos de algo que no es nuestro, como una vez hemos conversado igual sobre no voy a fingir ser Bungie para ser un Bungie Oldway, pero sí puedo, las cosas que me hacen sentido, respetándolas, puedo traducirlas a lo que hace mi cuerpo. Sí, yo de hecho, sumando eso que dice Vasos, y de hecho es lo que dices, o sea, no significa que no pueda tomar como referencia o inspiración cosas que además hay que entender. El voguing viene de las poses de revista, y la gran mayoría de figuras en las revistas eran femenidades, y las poses son muy femeninas, exactamente como dices.
Existe mucho de estos movimientos y tal. Pero sí es importante entender hasta qué punto yo tomo esto para inspirarlo, para lo que decía, para crear tu propio lenguaje, que significa un cadereo personal, no un cadereo de Bofen, ¿no? Significa de repente que existe el All Way Up in Palms, Up in Hills, que no necesariamente significa estar en caminarlo como una female figure, ¿me entiendes? Porque de hecho el All Way no distingue female figure, male figure, etc. Lo que hace es más bien dentro del All Way distintos estilos. Voy a explicarlo de repente solo desde lo mío, ¿no? Porque no puedo hablar desde un All Way que yo no camino. Yo lo que decía, yo no soy un olguero bungee, pero me inspiro mucho de voces desde el hip hop, porque siento que es un lenguaje que a lo que mi vivencia de, no sé, bailarín folclórico, de repente no ser nunca tan preciso, me ayudó a entender que hay cosas que me hacen sentido, que le hacen sentido a mí, porque mi cuerpo habla. Mi cuerpo puede hablar esto y entonces me lo aplico. Allá, por ejemplo, y algo que también creo que es importante entender, es que hay una cosa fuerte también en lo que es Maine y Kiki cuando se trata de óleo. O sea, en Chile les puedes preguntar a muchas personas que caminan y muchas personas te van a decir, yo voy a caminar y voy a defender Kiki, ¿no? Porque en Kiki puedes allá permitirte un lenguaje muy tú y muy bonito también, muy bonito. Y sin embargo, el Omei que recién se está instaurando está teniendo un filtro muy clásico. Ese es el fenómeno de allá, ¿me entiendes? Ese es el fenómeno de allá. Y por eso las personas dicen, yo prefiero habitarme desde otro lado, desde un lado donde puedo dejar a mi cuerpo hablar sin tanta restricción. ¿Me das cuenta? Como que esas son las formas en las cuales, al menos en conversaciones, estas personas lo han vivido así, lo han querido así. Me acuerdo mucho ahorita, por ejemplo, de la Crystal Umi, Aniquila. Crystal Umi es muy fem cuando camina, muy fem. Es un both, es un all way muy bacán, muy bonito y muy como te reta la Crystal Umi, Aniquila. Y es muy rico. Y gana también, etc. Pero es muy contrastante frente a un all-way como mucho más clásico, ¿no? Como, no sé, algún Mekele, por ejemplo, o el Papi Rim también, que es también muy clásico. O ahora que me pongo a pensar, Axe Angels, que fue a jurar, también decía eso. A mucha gente a veces piensa que yo debería de recibir choro, porque él no es ni fe, ni canta, pero usa mucho de su background que ha aprendido como mucho más contemporáneo y sus spins son como que mucho más, o sea, es bien contemporáneo. Y decía que cuando estaba en Europa la gente no quería chequear, pero finalmente, y dijo, yo voy a ser fiel a mi lenguaje, porque a mí me hace sentido, ¿no? Entonces creo que mientras tú sepas por qué es que haces las cosas que haces, creo que todo bien, más que solo copiar. Claro, yo creo que igual, perdona, o sea, creo que igual como, no sé, todos ya, pero como somos conscientes que habitamos una cultura que viene de otras personas, no sé si copiamos, como obviamente sabemos que viene de otras identidades, de otra cultura, las referenciamos, nos autorreferenciamos, y no creo que sea solamente por un hecho de voy a caderear solo para copiar, sabiendo que viene, porque entiendo un poco tu respuesta también desde ese lado de no solo se trata de copiar o de guiarte a una performance o de alguien particularmente para hablar de tu lenguaje, porque el lenguaje es muy personal, creo que de cada uno, ya sea en diferentes categorías, ¿no? Entonces, como que entiendo que un old way like a Feng Queen, por ejemplo, siendo mi vivencia de una Feng Queen, no lo hago tampoco, o no lo haría desde ese lado. Para pensar, yo ni camino old way, ¿no? Pero no lo haría tampoco como que de ese lado de voy a copiar a una Feng Queen, a tal Feng Queen particularmente para esto, ¿no? Y creo que la mayoría de personas que caminamos también lo hacemos en la categoría que caminamos,
lo hacemos desde ese lado también, ¿no? De la referencia, del respeto, de la inspiración, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Como- porque si no, pues es un concurso de baile donde voy y copio el pasito que hizo y ya está, ¿no? Sí, quizás igual como para ir avanzando. Ay, perdón, es que está chévere la... No para cerrar, no para cerrar, sino como para tomar algunas ideas y que más gente participe, por favor. Esto. Aire Pero Figueroa. ahí también. Se fue en el aire. Pero Pero si tiene relación con lo que vas a decir, Eso. Creo que es importante en torno a esta conversación y un poco recogiendo algunas cosas que se han ido mencionando, pensar que los recuerdos están vivos, ¿no? Como recordar que el old way, o sea, lo problemático de la palabra que decía Jorge hace un rato, porque de alguna manera encapsula en esta idea de vieja escuela, que de vieja escuela no tiene nada, como que hoy en día hablar de esta suerte de diferentes maneras que se camina la categoría denota que siendo el viejo camino, el mismo viejo camino, se sigue caminando de muchas otras formas. Y contrastando, quizás esto sería más claro hablando de lo Kiki y lo Major, ¿no? Pero como la intención del mainstream tiene que ver también con preservar cierta cultura, ¿no? Ciertas referencias, ciertas maneras, que es un poco también lo que decía Laia, ¿no? La manera en que, claro, si tú llamas a jurar pues, a Archie, para el Broadway es una cosa probablemente muy concreta, versus quizás referencias más contemporáneas, como yo quería sumar a Janu, W7, Janu es Angel, ¿verdad? Que es legendaria, es de las pocas leyendas en Norway, en Europa, y que también tiene un estilo como muy entre el breaking y el contemporáneo, tiene harto popping, que es una tensión que va a existir siempre, creo yo. Las personas que hoy por hoy son icons, que quizás responden más a un estilo clásico, y leyendas o upcoming legends que probablemente traigan un estilo más nuevo. Es parte de una cultura que está viva, que está cambiando, que está encontrándose también con otras corporalidades, con otras maneras de ser ballroom, con otras maneras de resistir LGBT en otros territorios. Así que creo que eso es interesante, creo que es importante recordar que las leyendas más old school, digamos, con el conocimiento previo que tienen, ¿no? Desde la historia y todo, también van a poder reconocer esas nuevas maneras de, ¿no? Como valorarlas, apreciarlas, darle el foco, darle el spotlight, ¿no? Como que este es el new old way, ¿no? Una cosa así, como cuáles son las posibles rutas que toma esta categoría hoy en día. Y bueno, en algún momento estos icons nos van a dejar, ¿no? Y también tendremos nuevos icons que de alguna manera estaremos hablando de un old way nuevo, no sé si seguirá llamando old way, quién sabe, ¿no? Nos inventamos un new old way o algo. Y como las diferentes maneras que old way tienen de encontrarse. Tenemos Optimal Speed, tenemos old way, tenemos basic performance, ¿no? Entonces eso creo que es una discusión imposible de cerrar en ese sentido. Como no hay, otra vez no hay una verdad sobre lo que es el old way, sino que al momento de batallar finalmente, y esto es algo que Jay-Z Collins decía mucho, y es que la competencia no es objetiva para nada. O sea, como hay que soltar mucho esa expectativa de que realmente gana el mejor, la mejor, ¿no? Como siempre, el panel va a tener sus gustos, sus preferencias, su escuela, y es lo que es, ¿no? Como al final batallamos por darlo todo en la pista, ¿no? Y por celebrar eso. Gente más que dar, algo que quiera compartir o algo más. Sí, antes de que solo es chiquitito, o sea, sí, y creo que igual que es un proceso, ¿no? Y creo que hay una importancia también de comprender el ojo que ha construido lo que conocemos como Old Way, ¿no? O sea, el ojo de Archie, el ojo de Jamal, son ojos que son muy especiales para la cultura y que creo que el contacto con esas visiones son importantes, no necesariamente para hacerles caso al pie de la letra, sino también para saber qué perciben de nosotros.
y en base a eso construir un camino, porque claro, o sea, me encanta lo que puedo ver, pero ¿qué tanto de eso le pertenece a mi cuerpo o no? ¿Y qué cosas sí? Entonces siento que es también construir las posibilidades. Y también de que, claro, lo mainstream siento que puede ser, o sea, puede ser visto como algo muy restrictivo, pero también es algo que te permite profundizar, justamente, desde el ensayo-error. Y que realmente si trato de ponerme muy objetiva, muchas veces siento que las personas de mainstream pueden ser más radicales con el BOFA que con el old way. Entonces siento que también hay que como tomarlo un poco en cuenta porque, claro, desde las leyendas que están empezando a ver en mainstream desde América Latina, siento que ahí puede haber, se está aceptando una adaptación, una nueva corporización de esos principios, porque al final ellos saben quiénes sí lo tienen y quiénes no lo tienen y realmente es un poco extraño, pero es interesante también comprender el porqué. Así que nada, siento que hay posibilidades incluso más allá de lo que aparenta. Eso. Sí, quería sumar, gracias. Quería sumar algo que iba a decir que tiene que ver con algunas categorías como Classic Performance, por ejemplo, que es una categoría súper interesante porque es como este intermedio entre el Bowfen y el Ludwig, ¿no? Como el paso que da el Ludwig para hacer Bowfen y que quizás históricamente está mucho más delimitada, es muy difícil. Yo siento que es más fácil experimentar el Ludwig que el Classic Performance, porque el Classic Performance de alguna manera se sitúa en un tipo de lenguaje. Eso, y nada, quería como agradecerles el día de hoy. Para cerrar, queríamos hacer una dinámica. Vamos a hacer ritmo. No, hay unos posts por ahí, no sé si todos lo han llenado, no sé, pero bueno, como se llama, sí, hay unos posts por ahí. Esta es la primera de 4 instancias, bueno, tal vez 5, quién sabe. Pero es la primera de 4 instancias en la que nos interesa esto que ha sucedido, conversar sobre el lenguaje, debatirlo, reflexionar, más allá de que la práctica nos ofrece algo, pero poder conversarlo también nos ayuda quizás a aterrizar otras ideas. Y estos posis, con todo lo que hemos conversado hoy, con lo que han escuchado, con lo que estén de acuerdo, con lo que no estén de acuerdo, todas esas contradicciones y posibilidades son importantes. Así que quisiéramos que nos respondan, caminen o no caminen la categoría, porque al final todos de alguna manera nos relacionamos con el old way que está mejor. Para ti, ¿qué es el old way? Podemos abordar esta pregunta desde la emoción, desde lo técnico, desde la fascinación, desde lo que sea, pero sí es importante tener sus impresiones porque esto ayudará a que se construya algo bonito hacia las últimas estaciones. Y nada, es importante tener, así como hemos hablado de tantos icons, tantas memorias, tantas personas que han construido la historia de lo que es, de alguna manera ir construyendo una suerte de historia local de este momento también, ¿no? Y de lo que se pensaba que es el Broadway en este momento de la escena peruana. Así que nada, les dejo un minutito por ahí para que escriban lo que deseen escribir realmente. Lo pueden poner allí y gracias por el día de hoy, gracias al exponente, gracias a la organización por respaldo, por favor. No se pueden ir hasta que no se pueden ir hasta que gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Y ahora se pone always with que vaya a repetir un Fran. Fran.